Puedes imaginar a una mujer noble entregada como tributo de guerra, humillada ante un pueblo entero, y que en esa vergüenza más profunda descubriera un amor que cambiaría para siempre dos destinos. Esta es la historia de Helena y Marcus, una historia que sucedió hace siglos, cuando las palabras tenían el poder de marcar a fuego el alma y un simple roce podía encender una pasión eterna. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar desafiará todo lo que crees saber sobre el amor verdadero. Y dime, querido oyente, ¿desde qué país nos escuchas? Me encantaría conocerte mejor, así que no olvides suscribirte ahora mismo, porque esta historia apenas comienza. Era el año de gracia de 1543, en una época donde los castillos se alzaban como gigantes de piedra contra cielos plomizos y las guerras entre señoríos eran tan comunes como las estaciones. El ducado de Valdemira había caído tras meses de asedio, sus murallas agrietadas como el corazón de quienes lo defendían. Entre los escombros humeantes y el olor a hierro y sangre que aún flotaba en el aire, se erguía una figura que parecía tallada en mármol pálido. Helena de Valdemira, de apenas 22 años, con cabellos dorados como el trigo maduro y ojos del color del mar en tormenta, era la última heredera de una casa que había gobernado estas tierras durante 300 años. Sus manos, antes suaves como pétalos de rosa, ahora mostraban las marcas de haber excavado entre las ruinas buscando supervivientes. Su vestido de seda azul, otrora símbolo de su rango, colgaba desgarrado y manchado de tierra. Pero había algo en su postura, en la forma altiva en que mantenía erguida la cabeza, que hablaba de un espíritu inquebrantable. A pesar de la derrota, a pesar de haber perdido todo, Helena irradiaba una dignidad que ni siquiera la guerra había logrado arrebatarle. El viento matutino arrastraba el eco de cascos de caballos acercándose. Era Lord Roderick de Montescuro, el conquistador, un hombre de 40 años cuya crueldad era legendaria en toda la región. Sus ojos negros como pozos sin fondo habían contemplado la destrucción de incontables castillos y su barba entrecana enmarcaba una sonrisa que jamás llegaba a ser verdaderamente alegre. Montaba un semental negro que parecía escupido del mismo infierno, y a su lado cabalgaban una docena de sus mejores caballeros. Pero había otro hombre en esa comitiva, uno que montaba en silencio y cuya presencia parecía absorber la luz misma del amanecer. Marcus el Silencioso, así lo llamaban, aunque su verdadero nombre era Marcus de Piedraluna. Era el brazo derecho de Roderick, su estratega más letal y el hombre en quien el señor de Montescuro depositaba su confianza ciega. A sus 30 años, Marcus poseía una belleza masculina que resultaba perturbadora. Cabello negro como ala de cuervo, ojos grises como la bruma del alba y una complexión atlética forjada en 1000 batallas. Pero lo más inquietante de todo era su silencio. Dicen que había hecho voto de no hablar más de lo necesario después de una tragedia que nadie se atrevía a mencionar. Cuando los cascos resonaron en el patio empedrado del castillo, Helena sintió que el aire se espesaba. Roderick desmontó con la arrogancia de quien sabe que todo le pertenece, pero sus ojos se detuvieron en la figura de la joven noble, con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la columna vertebral de todos los presentes. Marcus, por su parte, desmontó en silencio, pero sus ojos grises encontraron los de Helena por un instante que pareció alargarse como la eternidad. En ese momento, algo inexplicable pasó entre ellos, algo que ni él ni ella podrían definir con palabras. El señor de Montescuro se acercó a Helena con pasos lentos y calculados. El cuero de sus botas crujía contra las piedras y el metal de su armadura producía un sonido siniestro que resonaba entre las ruinas. Cuando estuvo frente a ella, Helena pudo oler el aroma a hierro y sudor que lo rodeaba, mezclado con algo más oscuro, más peligroso. «Lady Helena de Valdemira», dijo Roderick, con una voz que era como terciopelo sobre acero, «he oído hablar mucho de vuestra».
singular belleza, y debo decir que los rumores se quedan cortos. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo como si fuera una yegua en el mercado, y Helena sintió que sus mejillas se encendían, no de vergüenza, sino de una ira que amenazaba con consumirla por dentro. «Lord Roderick», respondió Helena con una voz tan fría como el viento invernal, «habéis conquistado mi castillo, habéis dispersado a mi gente, habéis destruido todo lo que mis antepasados construyeron con amor y sacrificio. ¿Qué más queréis de mí?» Sus palabras cayeron como gotas de hielo en el silencio matutino, y algunos de los soldados intercambiaron miradas incómodas. Roderick soltó una carcajada que sonó como el crujir de huesos secos. ¿Qué quiero, querida mía? Vos sois el premio más preciado de esta conquista. Según las antiguas leyes de guerra, toda dama noble de un territorio conquistado puede ser reclamada como, digamos, compensación por los gastos de la campaña. Sus palabras eran como dagas envenenadas, cada una diseñada para herir más profundo que la anterior. Helena sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Conocía esas leyes, antiquísimas y bárbaras, pero que aún se aplicaban en tiempos de guerra total. Una noble sin protector masculino podía ser reclamada por el conquistador, convertida en su propiedad, en su concubina o en su esposa según su capricho. Era una humillación diseñada no solo para quebrar el espíritu de la derrotada, sino para enviar un mensaje a todos los demás señoríos. Esto es lo que les sucede a quienes se oponen a Roderick de Montescuro. Pero entonces, cuando el silencio se hacía insoportable y Helena sentía que las lágrimas amenazaban con traicionar su dignidad, algo inesperado sucedió. Marcus, el silencioso, dio un paso adelante. Su movimiento fue tan fluido y natural que parecía haber estado planeado desde el principio de los tiempos, pero sus ojos grises se clavaron en los de Roderick con una intensidad que hizo que el conquistador frunciera el ceño. «Mi señor», dijo Marcus, y su voz era como el murmullo de un río profundo, «permitidme sugerir una alternativa». Era la primera vez que hablaba desde su llegada, y sus palabras cayeron sobre el patio como piedras arrojadas a un estanque en calma. Las leyes de guerra también establecen que un noble puede reclamar el derecho de tutela sobre un prisionero de alto rango, especialmente si dicho prisionero requiere manejo especial. Roderick entrecerró los ojos, intrigado. Marcus jamás había mostrado interés por ninguna de las mujeres capturadas en sus campañas anteriores. De hecho, su indiferencia hacia el género femenino era tan notoria que algunos habían empezado a susurrar teorías sobre su naturaleza. ¿Qué había en esta mujer rubia, de ojos tormentosos, que había despertado algo en el corazón de piedra de su mejor estratega? «Explicaos», gruñó Roderick, aunque en su voz había una nota de diversión cruel. Le fascinaba ver a su impasible lugarteniente mostrando por primera vez algo parecido a una emoción. Marcus mantuvo su mirada firme en la de su señor, pero Helena pudo notar que sus manos se habían cerrado ligeramente en puños. Lady Helena posee conocimientos valiosos sobre las rutas comerciales del norte y los pasajes secretos de estas montañas. Información que podría sernos útil en futuras campañas. Además, su linaje la conecta con nobles de otros ducados. Mantenerla como invitada forzosa, pero respetada, podría abrirnos puertas que la fuerza bruta no puede derribar. Era una argumentación brillante, fría y calculada como todo lo que salía de la mente de Marcus. Pero Helena, que había vivido toda su vida en un mundo donde cada gesto y cada palabra ocultaban significados más profundos, notó algo más. Había visto el destello que había pasado por los ojos grises de Marcus cuando Roderick había mencionado sus intenciones. Había durado apenas un segundo, pero había estado ahí, una chispa de algo que podría haber sido protección, deseo o simplemente el instinto de un predador reclamando a su presa. Roderick se quedó en silencio durante lo que pareció una eternidad. A su alrededor,
Los soldados mantenían la respiración contenida, conscientes de que estaban presenciando algo histórico. Nunca antes Marcus había desafiado, aunque fuera sutilmente, una decisión de su señor, y nunca antes Roderick había tenido que considerar compartir un premio tan apetecible. Finalmente, el señor de Montescuro soltó otra de sus carcajadas, pero esta vez sonó menos segura, como si hubiera algo que no terminaba de comprender. «Muy bien, Marcus. Me habéis servido fielmente durante 10 años, y jamás habéis pedido nada para vos. Considerad esto como un regalo por vuestra lealtad». Hizo una pausa dramática, y sus ojos se endurecieron como acero templado. «Pero recordad bien mis palabras. Sois responsable de ella. Si escapa, si causa problemas, si resulta ser menos útil de lo que prometéis, ambos pagaréis las consecuencias. Y ya sabéis lo creativo que puedo ser con los castigos». Marcus inclinó la cabeza en una reverencia perfecta. «Os doy mi palabra, mi señor. Lady Helena permanecerá bajo mi custodia y será tratada con el respeto debido a su rango, mientras proporcione la información y cooperación que necesitamos». Y así, en medio de las ruinas humeantes de su hogar ancestral, Helena de Valdemira pasó de ser la presa de un lobo a ser la pupila de otro depredador igualmente peligroso, aunque infinitamente más misterioso. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los presentes podría haber imaginado, era que en ese intercambio aparentemente calculado y frío se había plantado la semilla de una historia que desafiaría todo lo que creían saber sobre el honor, el deber y el amor. Marcus se acercó a Helena con pasos medidos, y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera escuchar sus palabras, murmuró: «Nadie debe tocarte salvo yo». Las palabras salieron de sus labios como un susurro áspero, y Helena sintió que algo se removía en su interior, algo que no podía nombrar, pero que la hizo temblar desde la punta de los cabellos hasta la planta de los pies. En ese momento, en ese simple contacto visual, en esa promesa susurrada que sonaba tanto a amenaza como a protección, nació algo que ninguno de los dos esperaba. Helena alzó la barbilla desafiante, pero en sus ojos del color del mar tormentoso había algo nuevo, algo que no había estado ahí momentos antes. Y Marcus, el hombre que había jurado no sentir nada jamás, sintió que algo dentro de su pecho se fracturaba y se reparaba al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron como caminar por el filo de una espada. Marcus había instalado a Helena en una de las torres del castillo, una habitación que había pertenecido a la señora del castillo en tiempos mejores. La estancia conservaba algunos lujos: tapices bordados con hilos de oro, una cama con dosel de madera tallada y una ventana desde la que se podía contemplar toda la extensión del valle que una vez había sido su hogar. Pero Helena no era tonta. Sabía que aquella torre era tanto su refugio como su prisión. Marcus había apostado 2 guardias en la puerta, hombres de confianza que jamás permitirían que se alejara sin escolta. Y sin embargo, había algo en la manera en que Marcus había organizado su cautiverio que la confundía profundamente. Cada mañana, él mismo subía a llevarle el desayuno. No enviaba a un sirviente, no delegaba esa tarea en ninguno de sus subordinados. Él, el temible estratega cuya sola presencia hacía temblar a veteranos de guerra, subía personalmente los 120 escalones de piedra que llevaban a su torre, llevando una bandeja con pan recién horneado, frutas frescas, miel y leche tibia. La primera vez que esto sucedió, Helena estaba de pie junto a la ventana, contemplando las brumas matutinas que se alzaban desde el valle. Escuchó el sonido de sus botas en los escalones mucho antes de que apareciera en el umbral de la puerta, pero no se volvió a mirarlo. Había algo en la cadencia de sus pasos que le resultaba ya familiar, algo que hacía que su corazón se acelerara de una manera que no lograba comprender. Marcus entró en silencio.
Colocó la bandeja sobre la mesa de roble tallado que ocupaba el centro de la habitación y se quedó allí, inmóvil, esperando. Elena pudo sentir el peso de su mirada sobre su espalda, una sensación que era tanto incómoda como extrañamente reconfortante. Finalmente, se volvió para enfrentarlo. A la luz dorada de la mañana que se filtraba por la ventana, Marcus parecía casi irreal. Su piel tenía ese tono bronceado de quien ha pasado años bajo el sol y la lluvia, pero era en sus ojos donde Elena se perdía cada vez que lo miraba. No eran simplemente grises, eran como nubes de tormenta, cambiando constantemente entre matices de plata, acero y humo. Y en ese momento, mientras la observaba de pie junto a la ventana, con su cabello dorado flotando como seda al viento, había algo en esos ojos que la hizo estremecerse. «¿Por qué lo hacéis vos mismo?», le preguntó Elena, y su voz sonó más ronca de lo que había pretendido. «¿Por qué no enviáis a un criado como haría cualquier otro señor?». Marcus se quedó en silencio durante tanto tiempo que Elena pensó que no iba a responder. Pero finalmente, cuando las sombras de las nubes habían cambiado de posición en el suelo de piedra, él habló. «Porque nadie más puede tocarte», dijo, y sus palabras fueron como un eco de aquella promesa que le había hecho el día de la conquista. «Es mi responsabilidad asegurarme de que estés bien». La palabra «bien» quedó suspendida en el aire entre ellos como una pregunta sin respuesta. Bien significaba viva, significaba cómoda, o significaba algo más profundo, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Elena dio un paso hacia él y luego otro. Sus pies descalzos no hicieron ruido sobre las piedras frías del suelo, pero Marcus pudo escuchar cada uno de sus latidos como si fuera un tambor de guerra. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para percibir el aroma a cuero y metal que siempre lo rodeaba, mezclado con algo más sutil que podría haber sido sándalo o cedro, Elena alzó la mirada para encontrarse con la suya. «¿Y qué pasa si yo no quiero estar bien?», le preguntó. Y en su voz había algo nuevo, algo peligroso. «¿Qué pasa si prefiero estar rota, destrozada, libre de sentir cualquier cosa antes que vivir en esta jaula dorada que habéis construido para mí?» Por primera vez desde que Elena lo conocía, vio algo parecido a la sorpresa cruzar por los rasgos de Marcus. Sus ojos se entornaron ligeramente, y Elena pudo ver cómo los músculos de su mandíbula se tensaban. Pero cuando él respondió, su voz mantuvo esa calma mortal que parecía ser su marca personal. «Entonces es mi trabajo asegurarme de que no tengáis esa opción», dijo, y dio un paso hacia ella. Ahora estaban tan cerca que Elena podía ver las pequeñas cicatrices que surcaban su rostro, marcas dejadas por incontables batallas, cada una contando una historia que ella jamás conocería. «Porque os guste o no, Lady Elena, ahora sois mi responsabilidad. Y yo jamás he fallado en una responsabilidad». Algo en la forma en que pronunció la palabra responsabilidad hizo que Elena se diera cuenta de que para Marcus significaba mucho más que un deber impuesto por su señor. Había algo personal en ello, algo que tenía que ver con esa tragedia que nadie se atrevía a mencionar, con ese voto de silencio que había hecho años atrás. Pero antes de que Elena pudiera indagar más, Marcus dio media vuelta y se dirigió hacia la puerta. Caminaba con esa gracia letal que caracterizaba a los guerreros consumados, pero Elena notó algo diferente en su postura. Había una rigidez en sus hombros que no había estado ahí antes, una tensión que hablaba de un hombre luchando contra algo que no podía nombrar. «Marcus», lo llamó cuando él ya tenía la mano en el picaporte de la puerta. El sonido de su nombre en los labios de Elena lo detuvo como si hubiera chocado contra un muro invisible. Se quedó allí, de espaldas a ella, y Elena pudo ver cómo su respiración se volvía ligeramente más rápida. «¿Por qué realmente me salvasteis de Roderick?». El silencio que siguió fue tan profundo que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Marcus no se volvió, no la miró,
pero sus palabras llegaron hasta ella con una claridad cristalina. Porque la primera vez que os vi, algo dentro de mí reconoció algo dentro de vos. Y eso me aterrorizó más que cualquier ejército que haya enfrentado jamás. Y con esas palabras salió de la habitación, dejando a Helena con más preguntas que respuestas, pero también con algo más. La certeza de que lo que estaba creciendo entre ellos era tan inevitable como peligroso. Los días comenzaron a mezclarse unos con otros en una rutina que era tanto reconfortante como torturante. Cada mañana, Marcus subía con el desayuno. Cada tarde, regresaba con pergaminos y mapas, cumpliendo con la farsa de que Helena estaba proporcionando información valiosa sobre las rutas comerciales del norte. Y cada noche, después de que los últimos rayos del sol se desvanecían tras las montañas, él volvía una vez más, oficialmente para asegurarse de que ella estaba segura, pero en realidad, por razones que ninguno de los dos se atrevía a examinar demasiado de cerca. Durante esas visitas nocturnas, algo había comenzado a cambiar entre ellos. Al principio, los encuentros eran silenciosos y tensos, llenos de miradas cargadas de significado pero vacías de palabras. Marcus se quedaba de pie junto a la puerta, inmóvil como una estatua, mientras Helena fingía leer alguno de los libros que él había hecho traer de la biblioteca del castillo. Pero poco a poco, esos silencios se volvieron menos hostiles y más expectantes. Una noche, cuando una tormenta azotaba el castillo con vientos que hacían gemir las piedras centenarias, Helena estaba sentada junto al fuego que crepitaba en la chimenea, intentando concentrarse en un volumen de poesía antigua. Pero las palabras se difuminaban ante sus ojos, porque era demasiado consciente de la presencia de Marcus, que esa noche había tardado más de lo usual en retirarse. «¿Nunca os cansáis de hacer guardia?», le preguntó sin alzar la vista del libro. «¿Nunca deseáis simplemente descansar?». Marcus se movió por primera vez en más de una hora, alejándose de su posición junto a la puerta para acercarse lentamente al fuego. La luz dorada de las llamas jugaba sobre los planos duros de su rostro, creando sombras que lo hacían parecer aún más misterioso de lo usual. «El descanso es un lujo que los hombres como yo no pueden permitirse», respondió, y su voz sonaba más cansada de lo que Helena jamás la había escuchado. «Cuando descansas, mueres. Cuando bajas la guardia, pierdes todo lo que has luchado por proteger». Helena cerró el libro con un sonido suave y alzó la vista para encontrarse con la de él. «¿Y qué habéis luchado por proteger, Marcus el silencioso? ¿Qué es lo que os mantiene despierto por las noches, vigilando puertas y construyendo muros alrededor de vuestro corazón?» La pregunta cayó entre ellos como una piedra arrojada a aguas profundas, creando ondas que se extendieron hasta los rincones más oscuros de la habitación. Marcus se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Helena comenzó a pensar que no iba a responder. Pero entonces, algo en su expresión se rompió, como si una máscara que había llevado puesta durante años finalmente se hubiera agrietado. «Tuve una hermana», dijo, y sus palabras fueron apenas un susurro áspero. «Isabella tenía 18 años cuando los merodearios del este atacaron nuestras tierras. Yo estaba en campaña con mi padre, creyendo que nuestra fortaleza era impenetrable, que nuestros muros eran lo suficientemente altos y nuestros guardias lo suficientemente vigilantes». Hizo una pausa, y Helena pudo ver cómo sus manos se cerraban en puños tan apretados que los nudillos se volvieron blancos. «Cuando regresamos, encontramos el castillo en llamas y a Isabella. A Isabella la encontramos 3 días después, en un bosque a 5 leguas de casa». Helena sintió que algo se helaba en su interior. No necesitaba que Marcus continuara para entender lo que había sucedido, para imaginar el horror que había encontrado en ese bosque. Pero él siguió hablando, como si las palabras hubieran estado contenidas durante tanto tiempo que ahora salían como agua de una presa rota. Había luchado, Dios santo,
cómo había luchado. Tenía las uñas rotas y sangre bajo ellas, señales de que no se había rendido fácilmente. Pero no fue suficiente. Nunca es suficiente cuando eres una mujer sola contra hombres que han decidido que tu vida no vale nada. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, y Helena vio cómo se pasaba una mano por el rostro, como si pudiera borrar de alguna manera los recuerdos que lo atormentaban. «Ese día hice 2 juramentos», continuó Marcus, y ahora su voz había recuperado esa firmeza de acero que Helena conocía tan bien, pero había algo diferente en ella, algo más personal. El primero fue que jamás volvería a hablar más de lo necesario, porque las palabras que no dije, las promesas que no cumplí, las tranquilidades que no di, contribuyeron a su muerte. El segundo fue que jamás permitiría que otra mujer sufriera lo que Isabella sufrió, no mientras yo tuviera fuerza para impedirlo. Helena sintió que las lágrimas amenazaban con traicionar su compostura. Ahora todo tenía sentido. La forma protectora en que Marcus se comportaba con ella, su insistencia en ser él quien se encargara de todos los aspectos de su cautiverio, su negativa a permitir que cualquier otro hombre se acercara a ella. No era posesión lo que veía en sus ojos, era la determinación férrea de un hombre que había fallado una vez y que había jurado no fallar jamás de nuevo. «¿Y por eso me salvasteis de Roderick?», preguntó Helena con voz suave. «¿Porque visteis en mí un eco de vuestra hermana?». Marcus alzó la vista para encontrarse con la de ella, y Helena vio que sus ojos grises habían adquirido un brillo que podría haber sido de lágrimas no derramadas. «Al principio, sí», admitió, «pero ahora…». Se detuvo, como si estuviera luchando consigo mismo, como si las palabras siguientes fueran las más difíciles que jamás había tenido que pronunciar. «Ahora sé que es más que eso, mucho más». El aire en la habitación se espesó como miel, cargado de cosas no dichas y emociones que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Helena se puso de pie lentamente, y por primera vez desde que estaba en esa torre se acercó a Marcus sin vacilación, sin miedo, sin la barrera invisible que siempre había mantenido entre ellos. Cuando estuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo y escuchar el ritmo acelerado de su respiración, alzó una mano y la posó suavemente sobre su mejilla. Marcus se tensó al contacto, como si hubiera recibido una descarga, pero no se alejó. «Isabella habría estado orgullosa del hombre en que os habéis convertido», le dijo Helena, y su voz era tan suave como el terciopelo. «Habría estado orgullosa de saber que su hermano se convirtió en el protector de mujeres indefensas, en un hombre que antepone el honor al deseo, la protección al poder». Marcus cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, Helena vio algo en ellos que la hizo temblar desde los pies hasta la coronilla. Era deseo, sí, pero era más que eso. Era necesidad, era desesperación, era el anhelo de un hombre que había vivido tanto tiempo en el frío, que había olvidado lo que se sentía estar cerca del fuego. «Helena», murmuró su nombre como una oración, como una súplica, como una confesión. «No sabéis lo peligroso que es esto, lo que estáis despertando en mí. Soy un hombre de guerra, un hombre acostumbrado a tomar lo que quiere sin preguntar, y vos sois la tentación más dulce y más mortífera que jamás haya conocido». Pero en lugar de retroceder, Helena se acercó más. Podía sentir la lucha que se libraba dentro de Marcus. Podía ver cómo sus principios chocaban contra sus deseos, cómo el hombre honorable que se había forjado a sí mismo después de la tragedia de Isabella luchaba contra el hombre primitivo que la deseaba con una intensidad que amenazaba con consumirlos a ambos. «¿Y qué pasa si yo también soy peligrosa?», le susurró Helena, y sus palabras fueron como fuego líquido derramándose entre ellos. «¿Qué pasa si yo también soy una tentación que no sabe cómo manejar lo que siente? ¿Qué pasa si esta prisionera se ha enamorado de su carcelero?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como chispas flotando sobre un polvorín. Marcus
La miró con una intensidad que la hizo sentir como si pudiera ver hasta el fondo de su alma, y Helena vio el momento exacto en que algo dentro de él se rindió, se quebró, se entregó. Entonces, dijo con una voz tan ronca que apenas era reconocible, «Estamos perdidos los dos». Y en ese momento, con la tormenta rugiendo fuera de las ventanas y el fuego crepitando en la chimenea, Marcus hizo algo que jamás había hecho desde la muerte de Isabella. Bajó las defensas que había construido alrededor de su corazón y permitió que Helena entrara. Cuando sus labios se encontraron, fue como si el mundo entero se detuviera. No fue un beso suave o tentativo, fue la colisión de dos fuerzas que habían estado luchando contra la gravedad y finalmente se habían rendido. Helena pudo saborear en sus labios años de soledad, de dolor contenido, de deseos negados. Y Marcus encontró en ella una dulzura que había olvidado que existía, una calidez que derritió el hielo que había crecido alrededor de su alma. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Marcus apoyó su frente contra la de Helena y sus respiraciones se mezclaron en el espacio mínimo que los separaba. «Esto no puede suceder», murmuró, pero sus brazos se cerraron alrededor de la cintura de Helena con una firmeza que contradecía sus palabras. «Soy responsable de vos ante Roderick. Si descubre que hemos, entonces no dejaremos que lo descubra», respondió Helena con una determinación que la sorprendió a ella misma. «Por primera vez, desde que perdí mi hogar, siento algo que no sea dolor o desesperanza. Por primera vez en meses, siento que estoy viva. No me arrebatéis eso, Marcus. No os arrebatéis eso a vos mismo». Marcus la miró durante lo que pareció una eternidad, y Helena pudo ver la batalla que se libraba en sus ojos grises. Finalmente, alzó una mano para acariciar su rostro con una ternura que contrastaba dramáticamente con su reputación de guerrero implacable. «¿Sabéis lo que estamos arriesgando?», le preguntó. «¿Entendéis que si Roderick sospecha siquiera lo que hay entre nosotros, no habrá poder en la tierra que pueda salvarnos de su ira?» Helena sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que había esbozado desde la caída de su castillo. «Entonces será mejor que seamos muy buenos guardando secretos», dijo, y se puso de puntillas para rozar sus labios nuevamente con los de él. «Después de todo, ¿qué es el amor sin un poco de peligro?» Y así, en esa torre que era tanto prisión como refugio, rodeados por el rugir de la tormenta y el crepitar del fuego, Helena y Marcus cruzaron una línea que cambiaría sus vidas para siempre. No sabían que alguien los había estado observando desde las sombras, que ojos llenos de malicia habían sido testigo de su momento de rendición. No sabían que su amor secreto acababa de convertirse en el arma más peligrosa que sus enemigos podrían usar contra ellos. Sir William de Thorne había llegado esa noche al castillo con noticias urgentes para Lord Roderick. Era un hombre delgado y serpentino, con ojos pequeños y brillantes que parecían perderse nada, y una sonrisa que jamás llegaba a ser completamente sincera. Durante años había servido como espía y consejero de Roderick, susurrándole secretos al oído y alimentando sus sospechas con la precisión de un maestro en el arte de la manipulación. Esa noche, mientras buscaba a Marcus para entregarle un mensaje de su señor, había subido a la torre guiado por el instinto de un depredador que huele la sangre. Y lo que había visto a través de la rendija de la puerta había sido mejor que cualquier tesoro que pudiera haber esperado encontrar. El invencible Marcus el Silencioso, el hombre que jamás había mostrado debilidad alguna, derritiéndose en los brazos de su bella prisionera. William se retiró tan silenciosamente como había llegado, pero en su mente ya se estaban formando planes. Conocía a Roderick mejor que nadie. Sabía exactamente cómo y cuándo plantar la semilla de la sospecha en su mente, cómo hacer que creciera hasta convertirse en una ira destructiva. Pero por ahora esperaría.
Los mejores venenos necesitan tiempo para hacer efecto. Mientras tanto, en la torre, Helena y Marcus permanecían ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. Los días que siguieron fueron como vivir en un sueño dorado y peligroso. Durante el día mantenían la fachada de carcelero y prisionera, de hombre cumpliendo con su deber y mujer resignada a su destino. Pero cuando caía la noche, cuando el castillo se sumía en el silencio y las antorchas se reducían a brasas moribundas, se convertían en algo completamente diferente. Dos almas perdidas que se habían encontrado en medio de la oscuridad. Marcus había comenzado a prolongar sus visitas nocturnas, encontrando excusas cada vez más elaboradas para permanecer en la torre. Algunas noches traía pergaminos que supuestamente necesitaba que Helena examinara. Otros días aparecía con informes de movimientos en las fronteras que requerían su conocimiento local. Pero ambos sabían que esas eran solo mentiras piadosas que se decían a sí mismos para justificar lo injustificable. Una noche, cuando la luna llena bañaba el valle con su luz plateada, Helena estaba de pie junto a la ventana contemplando las tierras que una vez habían sido suyas. Marcus había llegado más temprano de lo usual y se había quedado tan silencioso que Helena había comenzado a preguntarse si realmente estaba allí o si solo era producto de su imaginación. «¿En qué pensáis cuando me miráis así?», le preguntó sin volverse, porque había aprendido a sentir el peso de su mirada incluso a través de la distancia. «Pienso en lo hermosa que sois», respondió Marcus, y su voz tenía esa cualidad ronca que había comenzado a reconocer como la señal de que sus defensas se estaban desmoronando. «Pienso en lo imposible que es esto, y en cómo no puedo imaginar mi vida sin vos en ella». Helena se volvió lentamente, y la luz de la luna creó un halo alrededor de su cabello dorado que la hacía parecer casi etérea. «¿Y qué vais a hacer al respecto?», le preguntó, y en su voz había un desafío que hizo que el pulso de Marcus se acelerara. Marcus se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, como un depredador acechando a su presa, pero había algo en sus ojos que transformaba esa imagen en algo completamente diferente. No era el acecho de un cazador, era la aproximación cuidadosa de un hombre que había encontrado algo tan precioso que temía que se desvaneciera si lo tocaba demasiado bruscamente. Cuando estuvo frente a ella, alzó una mano para trazar la línea de su mejilla con una reverencia que habría resultado conmovedora en cualquier otro hombre, pero que en Marcus resultaba devastadora. «Voy a hacer algo que jamás pensé que haría», murmuró. «Voy a elegir mi felicidad por encima de mi deber. Voy a elegiros a vos por encima de todo lo demás, aunque eso signifique convertirme en un traidor a los ojos del mundo». Helena sintió que su corazón se detenía durante un latido antes de empezar a galopar como un caballo desbocado. «¿Qué estáis diciendo, Marcus?» «Estoy diciendo que quiero que huyamos», respondió él, y sus palabras cayeron entre ellos como piedras preciosas derramadas sobre terciopelo negro. «Esta misma noche, antes de que el amanecer nos encuentre, conozco rutas que Roderick jamás podría seguir, lugares donde podríamos estar seguros, donde podríamos construir una vida juntos, lejos de todo esto». Helena lo miró como si fuera la primera vez que lo veía. Este era Marcus el silencioso, hablando de huir, de abandonar su puesto, de traicionar a su señor por amor. Era como ver a un lobo decidir que prefería ser un cordero, tan improbable que resultaba casi imposible de creer. «¿Y vuestra lealtad a Roderick?», le preguntó. «¿Vuestro honor de caballero? ¿Todo lo que habéis construido durante años?». Marcus sonrió, y fue una sonrisa tan triste y hermosa que Helena sintió que algo se rompía dentro de su pecho. «Mi honor murió hace años, junto con Isabella. Lo que he estado viviendo desde entonces no es honor, es penitencia. Pero vos me habéis devuelto algo que pensé que había perdido para siempre. Me habéis devuelto la esperanza».
Elena cerró los ojos, sintiendo que el peso de la decisión la aplastaba como una montaña. Sabía que Marcus estaba arriesgando más que ella. Si huían y los capturaban, ella podría esperar muerte rápida, pero a él lo esperarían tormentos diseñados específicamente para castigar la traición. Roderick no sería misericordioso con el hombre que una vez había confiado más que en ningún otro. ¿Y si nos atrapan?, susurró. Entonces, moriremos sabiendo que al menos una vez en nuestras vidas fuimos completamente libres, respondió Marcus, y sus palabras tenían la certeza de una promesa grabada en piedra. Prefiero una hora de vida verdadera con vos que una eternidad de existencia vacía sin vos. Elena abrió los ojos y encontró los de él, y en ese momento supo que su decisión ya estaba tomada. Había estado tomada desde el momento en que él había pronunciado esas palabras la primera noche. Nadie debe tocarte, salvo yo. Había estado tomada desde el primer roce de sus labios, desde la primera vez que había visto vulnerabilidad en esos ojos grises que parecían capaces de ver hasta el fondo del alma. Entonces, huyamos, dijo, y su voz era firme como el acero templado. Esta noche, antes de que cambie de opinión, antes de que la cordura nos alcance. Marcus la besó entonces con una pasión que hablaba de desesperación y esperanza a partes iguales, de un hombre que había encontrado su salvación en los brazos de una mujer que debería haber sido su perdición. Y Elena respondió con igual intensidad, vertiendo en ese beso todos los miedos y sueños que había estado guardando en su corazón. Pero ninguno de los dos sabía que mientras se besaban bañados por la luz de la luna, William de Thorne estaba en los aposentos de Roderick, destilando veneno en forma de palabras cuidadosamente elegidas. «Mi señor», había comenzado William con esa voz oleaginosa que Roderick conocía tan bien. «He venido porque mi lealtad hacia vos me obliga a compartir ciertas inquietudes que he observado últimamente». Roderick, que había estado revisando mapas para planear su próxima campaña, alzó la vista con el ceño fruncido. «Habla claro, William. No tengo paciencia para tus acertijos esta noche. Se trata de Marcus, mi señor, y de la prisionera». William hizo una pausa calculada, permitiendo que las palabras se asentaran como sedimento en agua turbia. «He notado que sus visitas a la torre se han vuelto considerablemente más largas de lo que requeriría una simple supervisión. Y me he preguntado si quizás vuestro leal caballero no estará desarrollando un apego inapropiado hacia la mujer que se suponía debía custodiar». Los ojos de Roderick se estrecharon hasta convertirse en rendijas. Conocía a Marcus desde hacía una década y jamás había visto al hombre mostrar el menor interés romántico por mujer alguna. De hecho, había comenzado a sospechar que su lugarteniente era de esas naturalezas que prefieren la compañía masculina. Pero ahora que William plantaba la semilla de la sospecha, comenzaba a recordar pequeños detalles que antes había pasado por alto. La forma protectora en que Marcus había reclamado a Elena ese primer día, su insistencia en encargarse personalmente de todos los aspectos de su cautiverio, las miradas que había sorprendido intercambiando entre ellos durante las pocas veces que los había visto juntos. «¿Tenéis pruebas de esas acusaciones?», gruñó Roderick, pero su voz ya había adquirido esa cualidad peligrosa que sus hombres habían aprendido a temer. «Pruebas concretas, aún no», admitió William con falsa reticencia, «pero esta misma noche vi luz en la torre a una hora muy tardía y escuché voces». «2 voces, mi señor», en lo que parecía ser una conversación muy íntima. Roderick se puso de pie lentamente, y William tuvo que reprimir una sonrisa de satisfacción al ver la ira que comenzaba a arder en los ojos de su señor. Conocía a Roderick lo suficiente como para saber que la traición era lo único que podía despertar en él una furia verdaderamente destructiva. Y la traición de Marcus, el hombre en quien más confiaba, sería como echar aceite a las llamas.
Si Marcus me está traicionando, dijo Roderick, con una voz que era como hielo cortante, si está mancillando a la mujer que yo le concedí como premio por su lealtad, entonces pagará por ello de maneras que ni él ni ella pueden imaginar. William inclinó la cabeza con falsa solemnidad. ¿Queréis que investigue más a fondo, mi señor? ¿Que mantenga vigilancia sobre sus movimientos? No, respondió Roderick, y ahora había algo en su sonrisa que habría hecho que un hombre más sabio que William sintiera escalofríos. Voy a darle a Marcus suficiente cuerda para que se cuelgue él mismo, y cuando lo haga, cuando confirme mis sospechas, me aseguraré de que tanto él como su preciosa Helena aprendan el verdadero significado del arrepentimiento. Mientras esta conversación tenía lugar en los niveles inferiores del castillo, Helena y Marcus estaban finalizando sus planes de escape. Marcus había trazado una ruta que los llevaría a través de pasajes subterráneos que él mismo había explorado años atrás, túneles que conectaban con cuevas naturales en las montañas donde podrían refugiarse hasta que fuera seguro continuar su viaje hacia tierras lejanas. «Tenemos que irnos antes de que cante el gallo», le dijo Marcus, mientras enrollaba un mapa que mostraba senderos secretos a través de los bosques del norte. «Para entonces, estaremos demasiado lejos como para que los perros de caza puedan seguir nuestro rastro». Helena asintió, pero había algo en su expresión que hizo que Marcus se detuviera en sus preparativos. «¿Qué os preocupa?», le preguntó, acercándose a ella y tomando sus manos entre las suyas. «Todo», respondió Helena con una sonrisa que era mitad tristeza, mitad determinación. «Estoy aterrorizada, Marcus. Aterrorizada de huir, aterrorizada de quedarme, aterrorizada de que esto sea un sueño del que voy a despertar para encontrarme aún prisionera en esta torre». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz se quebró ligeramente. «Pero más que nada estoy aterrorizada de perderos». Marcus la atrajo hacia sí con una ternura que contrastaba dramáticamente con su reputación de guerrero implacable. «No vais a perderme», murmuró contra su cabello. «He estado perdido durante años, Helena, vagando como un fantasma entre los vivos, pero vos me habéis encontrado, me habéis devuelto a la vida, y ahora que os tengo, no hay fuerza en la tierra que pueda separarme de vos. Querido amigo que nos escuchas, ¿puedes sentir el peso de este momento? ¿Puedes imaginar el coraje que requiere apostar todo por el amor, sabiendo que el precio del fracaso podría ser la muerte?» Helena y Marcus estaban a punto de cruzar el umbral entre la seguridad de lo conocido y el territorio peligroso pero emocionante de lo desconocido, guiados únicamente por la fuerza de su amor mutuo. Si esta historia te está emocionando tanto como a mí me emociona contártela, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarme un comentario contándome qué crees que va a pasar. ¿Lograrán Helena y Marcus escapar y construir la vida que sueñan? ¿O las fuerzas que se mueven contra ellos serán demasiado poderosas? Tu opinión es muy importante para mí. Pero regresemos a nuestra historia, porque la noche estaba llegando a su punto más profundo y con ella el momento de la verdad para nuestros amantes. Marcus había reunido provisiones suficientes para varios días: pan duro, carne seca, una cantimplora llena de vino y otra de agua, y una pequeña bolsa de monedas de oro que había estado ahorrando durante años. Helena había elegido solo las posesiones más esenciales: una capa gruesa para protegerse del frío de las montañas, las pocas joyas que aún conservaba de su vida anterior y un pequeño puñal que había pertenecido a su padre. Cuando todo estuvo listo, se miraron a los ojos con la solemnidad de dos personas que saben que están a punto de cambiar sus vidas para siempre. Marcus tomó el rostro de Helena entre sus manos y la besó con una intensidad que hablaba de despedidas y nuevos comienzos, de miedos superados y esperanzas renovadas. «Una vez que salgamos por esa puerta», le dijo, «no hay vuelta atrás. ¿Estáis segura de que esto es lo que queréis?» Helena sonrió, y en esa sonrisa
Había algo de la muchacha noble que había sido, pero también algo nuevo, algo forjado en el fuego de la adversidad y templado por la fuerza del amor verdadero. Marcus, dijo, hace meses que no sé lo que quiero, pero sé lo que siento, y siento que contigo puedo enfrentar cualquier cosa que el mundo decida arrojarnos. Marcus asintió y se dirigió hacia la puerta, pero cuando puso la mano en el picaporte, se detuvo. Había algo en el silencio del pasillo que lo inquietaba, algo que su instinto de guerrero experimentado reconocía como peligro. Los guardias que había apostado en la puerta siempre intercambiaban palabras susurradas o hacían pequeños ruidos al moverse. Pero esta noche el silencio era absoluto. «¿Qué pasa?», susurró Helena, notando inmediatamente el cambio en su postura. Marcus le hizo una seña para que guardara silencio y pegó el oído a la puerta. Lo que escuchó hizo que su sangre se helara. El sonido de armaduras moviéndose, pero no dos pares de pies como debería haber sido, sino muchos más. Y por debajo de ese sonido, escuchó algo aún peor: la respiración pesada de hombres preparándose para la violencia. Se volvió hacia Helena con los ojos llenos de una desesperación que ella jamás había visto antes. «Nos han descubierto», murmuró, y sus palabras cayeron entre ellos como una sentencia de muerte. En ese momento, la puerta se abrió de par en par con un estruendo que resonó por toda la torre. Roderick entró como una tormenta de hierro y furia, seguido por una docena de sus mejores soldados. Sus ojos recorrieron la habitación, tomando nota de las provisiones preparadas, de la proximidad entre Helena y Marcus, de la culpabilidad que estaba escrita en sus rostros como con tinta indeleble. «Bueno, bueno», dijo Roderick, con una voz que goteaba satisfacción venenosa. «¿Qué tenemos aquí? Mi leal lugarteniente preparando un pequeño viaje nocturno con su preciosa prisionera». Su sonrisa era como la de un tiburón que hubiera olido sangre en el agua. «Marcus, mi querido amigo, estoy profundamente desilusionado. Pensé que te conocía mejor». Marcus se colocó instintivamente delante de Helena, sus músculos tensos y preparados para la batalla, aunque sabía que estaban completamente superados en número. «Roderick», comenzó, pero su señor lo interrumpió con un gesto despectivo. «¿Roderick? ¿Ya no soy mi señor para ti? Qué rápido cambian las lealtades cuando hay una falda bonita de por medio». Roderick se acercó a ellos con pasos lentos y deliberados, como un gato jugando con ratones atrapados. «Dime, Marcus, ¿cuánto tiempo llevas follándote a mi prisionera? ¿Desde la primera noche? ¿O tuviste al menos la decencia de esperar una semana antes de traicionar mi confianza?» Helena sintió que la ira se alzaba en su interior como una llama. «No habléis de él de esa manera», dijo con una voz que cortaba como cristal roto. «Marcus es más honorable en su dedo meñique que vos en todo vuestro miserable cuerpo». El golpe llegó tan rápido que Helena no tuvo tiempo de prepararse para él. La mano de Roderick se estrelló contra su mejilla con la fuerza suficiente como para hacerla tambalearse, y el sonido resonó por la habitación como un disparo. Pero antes de que pudiera caer, Marcus se movió. Lo que sucedió a continuación fue como ver a un depredador liberado de sus cadenas. Marcus se lanzó sobre Roderick con una velocidad y ferocidad que tomó por sorpresa incluso a los soldados veteranos. Sus puños encontraron el rostro de su antiguo señor 1, 2, 3 veces antes de que los otros hombres pudieran reaccionar. Pero entonces todo se convirtió en caos. Brazos que lo sujetaban, golpes que llovían sobre su cabeza y su espalda, gritos y maldiciones que llenaban el aire. «¡Deteneos!», rugió Roderick, limpiándose la sangre que brotaba de su nariz rota. «Quiero que esté consciente para lo que viene después». Los soldados se detuvieron, pero mantuvieron a Marcus sujeto entre 4 hombres mientras él luchaba como un animal enjaulado. Sus ojos, salvajes y desesperados, encontraron los de Helena, y en ellos ella leyó una promesa silenciosa:
que lucharía hasta su último aliento por protegerla. Roderick se acercó a Marcus hasta quedar a centímetros de su rostro ensangrentado. 10 años, siseó. 10 años de lealtad, de confianza, de tratarte como al hermano que nunca tuve. Y así es como me pagas, traicionándome por una puta que apenas conoces desde hace unos meses. Ella no es una puta, gruñó Marcus a través de labios hinchados. Es la mujer más noble que jamás haya existido y vale más que 100 hombres como vos. La segunda bofetada fue aún más brutal que la primera, entregada con el puño cerrado y con toda la fuerza de la traición percibida. Marcus escupió sangre, pero su mirada no se apartó de la de Roderick ni por un instante. «Muy bien», dijo Roderick, y ahora su voz había adquirido esa calma terrible que presagiaba la violencia más extrema. «Puesto que tanto os amáis, vais a tener la oportunidad de demostrar exactamente hasta dónde llega ese amor». Se volvió hacia Helena con ojos que brillaban con una malicia que helaba la sangre. «Tú, querida mía, vas a elegir. Puedes salvar la vida de tu amado Marcus, renunciando a él para siempre y convirtiéndote en mi concubina, obediente y sumisa. O puedes mantener tu amor puro y noble y ver cómo lo torturo hasta la muerte delante de tus ojos antes de entregarte a mis soldados para que hagan contigo lo que quieran». El silencio que siguió fue tan profundo que Helena pudo escuchar su propio corazón rompiéndose en pedazos. Miró a Marcus y vio en sus ojos una súplica silenciosa, que no se sacrificara por él, que no permitiera que Roderick la corrompiera para salvar la vida de un hombre que ya estaba perdido. Pero Helena de Valdemira no era una mujer que se rendía fácilmente. Había nacido noble, había sido criada para tomar decisiones difíciles, y en ese momento, enfrentada a la elección más imposible de su vida, encontró una tercera opción que ninguno de los hombres presentes había considerado. «Hay una alternativa que no habéis mencionado», dijo con una voz tan clara y fría como el cristal. «Una opción que respeta las antiguas leyes de caballería que jurasteis defender cuando recibisteis vuestro título». Roderick frunció el ceño, intrigado a pesar de sí mismo. «¿Y cuál sería esa opción, querida?» Helena irguió la espalda y alzó la barbilla con la dignidad de generaciones de nobles corriendo por sus venas. «Reclamo el derecho de juicio por combate. Marcus luchará como mi campeón contra el guerrero que vos elijáis. Si gana, ambos seremos libres. Si pierde, acepto cualquier destino que decidáis para nosotros». La propuesta cayó sobre la habitación como una piedra arrojada a un estanque en calma. Era una ley antigua, casi olvidada, pero que aún tenía validez según los códigos de honor que regían a la nobleza. Roderick no podía negarla sin quedar como un cobarde ante sus propios hombres. Pero había un problema. No había guerrero en todo su ejército que pudiera enfrentarse a Marcus en combate singular y tener esperanzas de victoria. Marcus era una leyenda viviente, el estratega perfecto que jamás había perdido una batalla, el espadachín que había derrotado a campeones de todo el continente. A menos que una sonrisa lenta y cruel se extendió por el rostro de Roderick. «Acepto vuestra propuesta», dijo, «pero yo elegiré las condiciones del combate, y mi campeón seré yo mismo». El anuncio golpeó a Marcus como un puño en el estómago. Roderick era un guerrero formidable, pero más que eso, era completamente despiadado. En un duelo formal, con reglas y testigos, Marcus habría tenido una ventaja clara, pero Roderick acababa de reclamar el derecho de elegir las condiciones, lo que significaba que podía hacer trampa de todas las maneras imaginables. «¿Cuáles son vuestras condiciones?», preguntó Helena, aunque su voz temblaba ligeramente. «Simple», respondió Roderick. «Combate a muerte, sin armadura, solo espadas. Pero aquí está lo interesante. Si Marcus gana, podéis iros ambos con mi bendición y una bolsa de oro para comenzar vuestra nueva vida. Pero si yo gano,
Hizo una pausa dramática, saboreando el momento. Si yo gano, Marcus morirá lentamente mientras tú miras, y después te convertiré en el juguete de mis soldados hasta que supliques por la muerte. Helena sintió que la sangre se le helaba en las venas, pero asintió. «Acepto». «No», rugió Marcus, luchando contra las manos que lo sujetaban. «Helena, no sabéis lo que estáis haciendo. Roderick no luchará limpio». «Lo sé», respondió Helena con una calma que la sorprendió a ella misma. «Pero también sé que sois el mejor guerrero que jamás haya existido. Y sé que luchad por algo más que vuestra propia vida. Luchad por nuestro amor, por nuestro futuro, por la posibilidad de ser libres juntos». Roderick aplaudió lentamente, como si hubiera presenciado una representación teatral particularmente entretenida. ¡Qué conmovedor! Muy bien, el combate tendrá lugar al amanecer en el patio principal. Toda la guarnición será testigo de cómo el invencible Marcus el Silencioso cae ante su señor traicionado. Se volvió hacia sus soldados. «Llevadlo a las mazmorras. Quiero que pase su última noche reflexionando sobre el precio de la traición». Mientras arrastraban a Marcus fuera de la habitación, él logró girarse para mirar a Helena una última vez. Sus ojos, aún hinchados por los golpes recibidos, ardían con una intensidad que la hizo temblar. «Te amo», le dijo, y esas dos palabras simples contenían toda una vida de emociones que jamás había expresado antes. «Pase lo que pase mañana, recuerda que te amo más que a mi propia vida». Helena sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero mantuvo la cabeza alta hasta que él desapareció escaleras abajo. Solo entonces se permitió desplomarse, pero incluso en su desesperación, había algo en ella que se negaba a rendirse completamente. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Helena. La habían trasladado a una celda en las mazmorras, una habitación húmeda y fría, donde el único sonido era el goteo constante del agua filtrándose entre las piedras. Pero ella no durmió, se quedó despierta, de rodillas sobre el suelo de piedra, rezando a todos los santos que conocía, pidiendo un milagro que sabía que probablemente no llegaría. En una celda cercana, Marcus también permanecía despierto. Sus manos, ensangrentadas por los golpes que había dado y recibido, acariciaban la empuñadura de una pequeña daga que había logrado ocultar cuando lo capturaron. No la usaría contra Roderick en el combate. Eso sería deshonroso y además inútil. Pero si perdía, si veía que Helena iba a sufrir el destino que Roderick había prometido para ella, esa daga le daría una última opción, la posibilidad de reunirse con ella en la muerte antes que permitir que la deshonraran. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las pequeñas ventanas de las mazmorras, el sonido de pasos resonó por los pasillos de piedra. Era la hora. El patio principal del castillo jamás había albergado una escena como la que se desarrolló esa mañana. Toda la guarnición se había reunido en círculo, creando una arena improvisada en el centro del espacio empedrado. Los soldados murmuraban entre sí, divididos entre aquellos que habían servido bajo las órdenes de Marcus y lo respetaban, y aquellos cuya lealtad estaba completamente con Roderick. Cuando trajeron a Helena para que presenciara el combate, algunos de los hombres apartaron la mirada, incómodos con lo que estaba a punto de suceder. Había algo en la dignidad con la que caminaba, en la forma en que mantenía erguida la cabeza a pesar de las circunstancias, que les recordaba a sus propias hermanas y esposas. Marcus llegó poco después, escoltado por 4 guardias. Había pasado la noche meditando y preparándose mentalmente para lo que sabía que sería la batalla más importante de su vida. Sus movimientos eran fluidos y controlados, cada músculo en perfecto estado de alerta. Había luchado en cientos de combates, había enfrentado la muerte tantas veces que había perdido la cuenta, pero nunca había tenido tanto en juego.
Cuando sus ojos encontraron los de Helena a través del círculo de espectadores, ella le dirigió una sonrisa que era al mismo tiempo desgarradora y esperanzadora. En esa sonrisa, Marcus leyó todo lo que necesitaba saber, que ella creía en él, que no importaba lo que pasara, su amor había valido la pena cada momento de dolor que habían sufrido para llegar hasta allí. Roderick apareció vestido con una túnica de combate de cuero negro, una espada larga colgando de su cinturón. Era un hombre formidable, con músculos forjados en décadas de guerra, pero había algo en sus movimientos que Marcus reconoció inmediatamente, la confianza del hombre que sabe que va a hacer trampa. «Señores», gritó Roderick dirigiéndose a los soldados reunidos, «habéis sido testigos de la traición más vil que jamás haya presenciado. Mi propio lugarteniente, el hombre en quien más confiaba, ha deshonrado mi hospitalidad y mi confianza al corromper a la prisionera que le confié». Sus palabras resonaron por el patio, calculadas para justificar lo que estaba a punto de hacer. Por eso, reclamo el derecho ancestral del señor traicionado a enfrentar al traidor en combate mortal. Se volvió hacia Marcus con ojos que brillaban con anticipación cruel. ¿Tienes algo que decir antes de que comencemos, mi querido amigo? Marcus se irguió hasta alcanzar toda su impresionante estatura y habló con una voz que llegó hasta el último rincón del patio. «Solo esto. Jamás me he considerado vuestro traidor, Roderick. Me considero un hombre que finalmente ha encontrado algo por lo que vale la pena vivir y por lo que vale la pena morir». Sus ojos encontraron los de Helena una vez más. «Y si eso es traición a vuestros ojos, entonces acepto esa acusación con orgullo». Un murmullo recorrió a los soldados reunidos. Algunos asintieron imperceptiblemente. Habían servido bajo las órdenes de Marcus durante años y sabían que era un hombre de honor inquebrantable. Si él había elegido el amor por encima de la lealtad, tenía que haber una razón poderosa para ello. Roderick desenvainó su espada con un sonido metálico que cortó el aire matutino como una promesa de muerte. La hoja era magnífica, forjada por los mejores herreros del reino, con runas grabadas en el acero que supuestamente la hacían más letal. Marcus desenvainó la suya propia, una espada más simple pero perfectamente balanceada, una hoja que había sido su compañera en incontables batallas. «Que comience el combate», gruñó Roderick, y se lanzó hacia adelante con una velocidad sorprendente para un hombre de su tamaño. Lo que siguió fue un despliegue de habilidad marcial como pocos de los presentes habían visto jamás. Marcus esquivó el primer ataque de Roderick por centímetros, su cuerpo moviéndose con la gracia fluida del agua corriendo colina abajo. Su contraataque fue como un rayo, su espada trazando un arco plateado que habría abierto la garganta de Roderick si éste no hubiera retrocedido justo a tiempo. Los dos hombres se separaron, circulando uno alrededor del otro como lobos, buscando una abertura en las defensas del oponente. El patio se había vuelto completamente silencioso. Incluso los caballos en los establos cercanos parecían haber sentido la tensión mortal que llenaba el aire. Roderick atacó de nuevo, esta vez con una serie de estocadas rápidas diseñadas para abrumar las defensas de Marcus. Pero Marcus era como humo. Parecía estar exactamente donde la espada de Roderick no estaba, su propia hoja moviéndose en patrones complejos que desviaban cada ataque con precisión milimétrica. Helena observaba con el corazón en la garganta, sus manos cerradas en puños tan apretados que sus uñas se clavaban en las palmas hasta hacerlas sangrar. Podía ver la perfección técnica de Marcus, la manera en que cada uno de sus movimientos era económico y preciso, pero también podía ver algo más preocupante. Roderick estaba luchando de una manera extraña, como si estuviera esperando algo. La respuesta llegó cuando Roderick, fingiendo un tropiezo, se las arregló para hacer que Marcus se acercara más de lo prudente. En ese momento, su mano izquierda se movió con la velocidad de una serpiente,
arrojando un puñado de arena directamente a los ojos de Marcus. El rugido de indignación que se alzó de los soldados reunidos fue ensordecedor. «¡Trampa!», gritaron algunos. «¡Eso es deshonroso!», clamaron otros. Pero Roderick se limitó a sonreír mientras Marcus se tambaleaba, temporalmente cegado, limpiándose los ojos con el dorso de su mano libre. «En el amor y la guerra todo vale», rugió Roderick por encima del ruido, y se lanzó hacia adelante con su espada, apuntando directamente al corazón de Marcus. Pero Marcus el Silencioso no había sobrevivido a una década de batallas por accidente. Incluso cegado, sus otros sentidos eran como los de un depredador. Escuchó el susurro del acero cortando el aire, sintió el desplazamiento del aire que indicaba la dirección del ataque y se movió. Su esquiva fue por centímetros, pero fue suficiente. La espada de Roderick se clavó en el aire donde Marcus había estado un instante antes, y la momentum llevó a Roderick demasiado lejos hacia adelante. Marcus, actuando más por instinto que por visión, giró su espada en un arco brutal que encontró carne. La punta de su hoja se enterró en el costado de Roderick, justo por debajo de las costillas, y un chorro de sangre brotó como una fuente carmesí. Roderick soltó un rugido de dolor y furia, retrocediendo mientras se llevaba una mano al costado herido. Marcus parpadeó rápidamente, recuperando gradualmente la visión. Lo que vio le hizo sonreír con una satisfacción feroz. Roderick sangraba abundantemente, su túnica de cuero empapada de rojo. La herida no era mortal, pero era lo suficientemente profunda como para debilitarlo significativamente. «¿Ya no es tan divertido cuando tu oponente puede defenderse?», gruñó Marcus, limpiándose los últimos restos de arena de los ojos. Roderick escupió sangre, pero sus ojos ardían con una furia que prometía una violencia aún mayor. «Esto apenas está empezando, traidor», siseó, y Helena sintió que un escalofrío le recorrió la columna vertebral al escuchar algo nuevo en su voz, algo que sonaba peligrosamente parecido a la locura. Lo que siguió fue un intercambio de golpes tan violento y brutal que algunos de los soldados tuvieron que apartar la mirada. Roderick, herido y desesperado, había abandonado toda pretensión de técnica elegante en favor de ataques salvajes diseñados para infligir el máximo daño posible. Marcus respondía con la precisión mortal que lo había hecho legendario, pero Helena podía ver que el esfuerzo estaba comenzando a cobrarle factura. Ambos hombres estaban ahora cubiertos de sangre, tanto propia como del oponente. Sus respiraciones eran laboriosas, y cada movimiento parecía costarles un esfuerzo sobrehumano. Pero ninguno de los dos daba señales de rendirse. Fue entonces cuando Helena notó algo que hizo que su corazón se detuviera. Más soldados habían aparecido en los bordes del patio, hombres que no habían estado allí cuando comenzó el combate. Y todos tenían arcos, con flechas preparadas en las cuerdas. William de Thorn había estado ocupado durante la noche. Helena intentó gritar una advertencia, pero una mano se cerró sobre su boca desde atrás. «Silencio, querida», murmuró William en su oído. «No queremos arruinar la sorpresa, ¿verdad?». Marcus, completamente concentrado en su duelo con Roderick, no había notado la nueva presencia de los arqueros. Estaba presionando su ventaja, forzando a Roderick a retroceder paso a paso hacia el borde del círculo de espectadores. Un golpe más, una estocada perfectamente calculada y todo habría terminado. Pero Roderick tenía una última carta que jugar. «Ahora», rugió, y los arqueros tensaron sus cuerdas. En ese momento, Helena hizo algo que nadie esperaba. Se las arregló para morder la mano que cubría su boca con la fuerza suficiente como para que William la soltara con un grito de dolor, y entonces corrió directamente hacia el centro del patio. «¡Marcus!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Arqueros!». Marcus se volvió justo a tiempo para ver las docenas de flechas volando hacia él desde todas las direcciones.
Su entrenamiento tomó el control. Se arrojó al suelo, rodó y se las arregló para esquivar la mayoría de los proyectiles. Pero no pudo esquivarlos todos. Una flecha se clavó en su hombro izquierdo, otra le rozó la pierna y una tercera le atravesó el brazo con el que sostenía la espada. El dolor fue cegador, pero no mortal. Lo que sí fue potencialmente mortal fue lo que sucedió a continuación. Mientras Marcus luchaba por ponerse de pie, herido y desorientado, Roderick se lanzó hacia adelante con los últimos restos de su fuerza, su espada apuntando directamente al corazón de su antiguo lugarteniente. Pero Helena había llegado al centro del patio. Todo sucedió en cámara lenta, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para contemplar la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. Helena vio la espada de Roderick acercándose a Marcus. Vio que su amado no tendría tiempo de defenderse y tomó la única decisión que podía tomar. Se interpuso entre la hoja y el hombre que amaba. El acero se hundió en su cuerpo con un sonido húmedo que resonó por todo el patio como un trueno. Helena sintió un frío terrible extendiéndose desde su pecho, como si alguien hubiera derramado hielo líquido por sus venas. Pero extrañamente no sintió dolor, al menos no inmediatamente. Lo que sí sintió fue las manos de Marcus rodeándola mientras caía. Sintió su voz gritando su nombre con una desesperación que parecía desgarrar el mismo aire. Lo último que vio antes de que la oscuridad comenzara a cerrarse sobre ella fueron sus ojos grises, ahora llenos de un dolor tan profundo que parecía capaz de partir el mundo por la mitad. «Helena», murmuró Marcus, y su voz se quebró en la última sílaba. «Helena, no, por favor, no me dejes». Ella intentó hablar, intentó decirle que valía la pena, que no se arrepentía, que lo amaba más que a su propia vida. Pero las palabras no llegaron. Solo un sabor metálico en su boca y la sensación de que estaba flotando lejos de todo lo que había conocido y amado. El patio del castillo se había convertido en una escena del infierno. Los soldados que habían respetado a Marcus estaban gritando de indignación, algunos incluso desenvainando sus propias espadas contra los arqueros que habían disparado contra él. Roderick yacía en el suelo, desangrándose por su herida en el costado, pero sonreía con una satisfacción que resultaba obscena en medio de tanta tragedia. Marcus, arrodillado junto al cuerpo inmóvil de Helena, con las flechas aún sobresaliendo de su propia carne, parecía una estatua tallada en dolor puro. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de ella, mientras susurraba su nombre una y otra vez como si fuera una oración que pudiera devolverla a la vida. «Mirad», jadeó Roderick desde el suelo, su voz áspera pero triunfante. «Mirad el precio de la traición. Mirad lo que sucede cuando un hombre olvida dónde está su lealtad». Fue entonces cuando Marcus alzó la vista, y lo que los soldados vieron en sus ojos hizo que incluso los más veteranos retrocedieran un paso. No era furia lo que ardía allí, era algo mucho más primitivo y terrible. Era la ira de un hombre que había perdido todo lo que le daba sentido a su existencia. «Habéis matado a la única persona pura que quedaba en este mundo de mierda», dijo Marcus, y su voz era como el rugido de una tormenta lejana. «Habéis asesinado al único rayo de luz que había en mi vida. Y por eso, Roderick, vais a sufrir como jamás habéis hecho sufrir a nadie». Se puso de pie lentamente, ignorando el dolor de sus propias heridas, ignorando las flechas que aún se clavaban en su carne. Recogió su espada con la mano derecha, la única que aún funcionaba correctamente, y se acercó a Roderick con pasos medidos y terribles. «No», murmuró Roderick, y por primera vez en su vida había miedo genuino en su voz. «Los soldados tienen órdenes. Si me matas». «No me importa», respondió Marcus con una calma que era más aterrorizante que cualquier rugido de furia. «Ya no me importa nada». Lo que sucedió a continuación fue tan brutal
que muchos de los presentes cerrarían los ojos y se negarían a hablar de ello durante el resto de sus vidas. Marcus no mató a Roderick rápidamente, lo hizo lenta, metódicamente, con la precisión de un carnicero experto, asegurándose de que cada momento fuera una agonía. Cuando finalmente terminó, cuando Roderick exhaló su último aliento en un charco de su propia sangre, Marcus se volvió hacia los soldados que los rodeaban. Muchos habían bajado sus armas, algunos incluso habían caído de rodillas. Habían presenciado algo que trascendía la simple venganza, habían visto la justicia primitiva en su forma más pura y terrible. Pero Marcus ya no era el hombre que había sido. La muerte de Helena había matado algo dentro de él, algo que jamás podría ser reparado. Se acercó al cuerpo de ella y la tomó en sus brazos, indiferente a su propia sangre que goteaba sobre su rostro pálido. «Perdóname», le susurró al oído, aunque sabía que ella ya no podía escucharlo. «Perdóname por no haber sido lo suficientemente rápido, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente inteligente para protegerte como prometí». Sus lágrimas cayeron sobre las mejillas de ella como lluvia sobre mármol. «Pero te prometo esto, no viviré en un mundo que no te incluya a ti». Algunos de los soldados intentaron acercarse, pero Marcus los detuvo con una mirada que prometía muerte a cualquiera que interfiriera. Con Helena en sus brazos, caminó lentamente hacia el borde del patio, donde las murallas del castillo se alzaban hacia el cielo gris del amanecer. Nadie intentó detenerlo. Incluso aquellos que habían sido leales a Roderick parecían entender que estaban presenciando algo sagrado, algo que trascendía las leyes mundanas del deber y la obediencia. Marcus subió lentamente por las escaleras de piedra que llevaban a las almenas más altas del castillo. Con cada paso sentía cómo la vida se desangraba fuera de su cuerpo, pero también sentía algo más, una extraña paz, como si finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a casa. Cuando llegó al borde de la muralla, se detuvo y miró hacia el valle que se extendía más allá. Era un paisaje hermoso, bañado por la luz dorada del amanecer, y por un momento pudo imaginar cómo habría sido vivir allí con Helena, construir una vida simple y honesta, lejos de la violencia y la traición. «Nos vamos a casa», le murmuró a Helena, apretándola más fuerte contra su pecho. «Nos vamos a un lugar donde nadie puede separarnos jamás». Y con esas palabras, Marcus el Silencioso dio su último paso hacia adelante. Los soldados en el patio abajo observaron en silencio absoluto mientras las dos figuras cayeron desde las murallas, entrelazadas en un abrazo que ni siquiera la muerte podría romper. Algunos dijeron más tarde que escucharon el sonido de sus corazones latiendo al unísono hasta el final. Otros juraron que vieron sus espíritus alzándose juntos hacia el cielo matutino. Lo que sí sabían todos era que habían presenciado una historia de amor tan poderosa que había desafiado todas las leyes del honor y el deber, una pasión tan intensa que había preferido la muerte antes que la separación. En los años que siguieron, cuando los bardos contaban la historia de Helena de Valdemira y Marcus el Silencioso, siempre comenzaban con las mismas palabras que él había pronunciado aquella primera noche. «Nadie debe tocarte, salvo yo». Y terminaban siempre de la misma manera, con la certeza de que algunos amores son tan grandes que trascienden incluso la muerte. Porque, queridos oyentes que me acompañan en esta historia, hay amores que nacen para desafiar al mundo entero. Hay pasiones tan intensas que prefieren arder brillantemente durante un momento antes que vivir tibiamente durante toda una eternidad. Helena y Marcus encontraron en ese roce fortuito de sus vidas algo que muchos buscan durante décadas sin jamás encontrar. Un amor verdadero, completo, que los transformó a ambos en versiones mejores de sí mismos. Su historia nos enseña que a veces el honor más grande no está en cumplir con el deber que otros nos imponen, sino en ser fieles a los sentimientos más profundos de nuestro corazón.
Nos recuerda que el amor verdadero no conoce límites de clase, de circunstancia o de conveniencia social, y nos muestra que hay destinos que están tan entrelazados que ni siquiera la muerte puede separarlos. Cuando los habitantes del castillo encontraron los cuerpos de Helena y Marcus al pie de la muralla, descubrieron algo extraordinario. Sus manos seguían entrelazadas, y en sus rostros había una expresión de paz tan profunda que parecían estar simplemente durmiendo. Los enterraron juntos, bajo un roble centenario en una colina que daba al valle, y dicen que durante las noches de luna llena, los viajeros que pasan por esa región aún pueden escuchar susurros de amor flotando en el viento. La historia de Helena y Marcus se convirtió en leyenda, pasada de generación en generación, como un testimonio del poder transformador del amor verdadero. Los padres la contaban a sus hijos para enseñarles que vale la pena luchar por aquello en lo que creemos, y los amantes la susurraban en la oscuridad como una promesa de fidelidad eterna. Porque al final, querido amigo que has permanecido conmigo durante esta larga noche de relatos, esto es lo que nos enseña la historia de Helena y Marcus. Que el amor verdadero no se mide por la duración de una vida compartida, sino por la intensidad de los sentimientos vividos. Que a veces es mejor vivir un día siendo completamente auténtico que una década viviendo una mentira. Y que cuando dos almas están destinadas a estar juntas, ni todos los ejércitos del mundo pueden separarlas permanentemente. En ese primer momento, cuando Marcus pronunció esas palabras que cambiarían todo, nadie debe tocarte, salvo yo, se plantó la semilla de un amor que crecería hasta convertirse en una fuerza de la naturaleza. En ese simple roce de miradas, en esa promesa susurrada que sonaba tanto a protección como a posesión, nació algo eterno que ninguna tragedia humana podría destruir completamente. Y ahora, mi querido oyente, llego al final de esta historia que ha llenado nuestros corazones de emoción y nuestros ojos de lágrimas. Helena de Valdemira y Marcus el Silencioso nos han mostrado que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar incluso a los corazones más endurecidos por la guerra y la pérdida. ¿Qué opinas de este final? ¿Crees que hicieron lo correcto al elegir la muerte juntos antes que vivir separados? ¿O piensas que deberían haber luchado más tiempo por encontrar una manera de estar juntos en vida? Me encantaría conocer tu opinión, así que no olvides dejar un comentario contándome qué sintió tu corazón durante esta travesía que hemos compartido. Si esta historia te ha conmovido tanto como a mí me conmueve cada vez que la cuento, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias de amor y pasión que tengo preparadas para ti. Porque tengo muchas más aventuras que compartir, muchos más corazones que conocer, muchos más amores que celebrar juntos. La próxima semana te traeré la historia de Isabel la Tejedora y el Príncipe Maldito, una historia de amor que desafía incluso a la magia más antigua. ¿Te imaginas un amor tan poderoso que sea capaz de romper una maldición que ha durado 300 años? Un amor que tenga que elegir entre salvar un reino entero o salvar a la persona amada. Hasta entonces, querido amigo, lleva contigo las palabras de Marcus y Helena, que el amor verdadero vale cualquier sacrificio, que la pasión auténtica es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a quienes amamos, y que hay destinos tan hermosos que merecen ser vividos completamente, sin importar cuán breve pueda ser el tiempo que tengamos para disfrutarlos. Que tengas dulces sueños llenos de amor verdadero, y recuerda, en algún lugar del mundo, en este mismo momento, dos almas se están encontrando por primera vez y sintiendo esa chispa mágica que podría convertirse en su propia historia épica de amor eterno. Porque el amor, mi querido oyente, nunca muere realmente, solo se transforma, se renueva y encuentra nuevas maneras de florecer en los corazones que están dispuestos a recibirlo. Hasta la próxima historia. Que el amor ilumine tu camino
y que nunca dejes de creer en el poder de los finales felices, incluso cuando vienen disfrazados de tragedia. Porque Elena y Marcus encontraron su final feliz, encontraron la eternidad juntos, y eso es más de lo que la mayoría de nosotros nos atrevemos a soñar.